Bienvenidos a De Frente con Omaira. Ya somos más de 6,000 los suscriptores que tenemos aquí en el canal. Tengo la meta de llegar por lo menos a 10,000 antes de que termine este año 2025. Así que si tú no estás inscrito, chequéate por ahí. Si tienes el botón que dice subscribe, quiere decir que no estás inscrito, inscríbete rapidito para que el propio YouTube te avise cada vez que saquemos un nuevo video. Además, siempre les pido que vean los videos hasta el final, le den like, comenten y compartan, porque esas acciones nos ayudan a llegar a una mayor cantidad de personas. Menciono que mañana tenemos el live en nuestro Patreon de La Diestra. Tenemos una comunidad de diestros allí con quienes mantenemos conversaciones con la aplicación Discord, donde hablamos ahí directo con todos los miembros del Patreon de La Diestra. Todos los miércoles grabamos un HQ que sale, esto es un headquarters, estamos todas las voces de La Diestra, sale todos los jueves y los martes. Hoy, perdón, eso no es mañana, eso es hoy. Vamos a hacer un live. Generalmente los talentos acompañamos. Creo que le toca a Liana el turno para hacer el live, pero ustedes estén pendientes ahí dentro del Patreon, que ahí les avisamos todos los talentos y quién va a estar en el live en el día de hoy. Hoy tengo a alguien que por 2 o 3 semanitas no lo he tenido por aquí, pero ha sido por cuestiones de itinerario. Tengo de regreso al licenciado Gaud. Ustedes saben que él es el director de la Oficina de Bases de Fe y, ¿verdad?, asesor principal de la gobernadora de Puerto Rico en cuanto a los temas de fe. Bendecido, bienvenido. Hola, pastora, ¿cómo usted está? Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y en honor a la verdad, también hoy hicimos unos esfuerzos para poder llegar, porque es que como estábamos hablando con técnicos fuera del aire, si nosotros nos cansamos cuando estábamos siendo derrotados, pues ahora que estamos obteniendo unas victorias, aunque estemos cansados, tenemos que seguir. Tenemos que seguir y yo le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho para llegar aquí. Viene de lejos, de aquí sale para lejos y honestamente muy agradecida. Y teníamos como 20 temas diferentes para hablar. Eso es así. Hemos escogido quizás uno de los temas que menos se ha discutido y lo traigo para compartirlo en el día de hoy, porque la semana pasada, el 17 de octubre especialmente, el ex candidato a la gobernación Javier Jiménez publicó: hoy la legislatura de Puerto Rico institucionaliza la muerte de inocentes al aprobar el PS 297, que permite el aborto en menores de 15 años bajo el disfraz de protocolo de protección. Y a mí me encantaría que discutiéramos un poquito qué es lo que está diciendo el exalcalde, ex candidato a la gobernación, Javier Jiménez ahí, si está correcto, si está incorrecto, pero sobre todo me encantaría a nuestra audiencia traerle luz en cuanto a qué es el PS 297. Sí, mira, el PDRS 297 no es otra cosa que coger parte de un reglamento que se aprobó el 27 de septiembre del 2024, que es el reglamento número 9606 en el Departamento de Estado, de 132A en el Departamento de Salud. Cuando en las vistas del cuatrienio pasado se habló del aborto, el secretario de Justicia indicó que no, cuando habían abortos de menores de edad, que la ley no cubría. Porque todos sabemos que Roe vs. Wade quedó sin efecto bajo el caso de Dobbs. Y pues yo fui uno de los abogados que entendía que eso no era correcto, porque teníamos la ley de maltrato, teníamos el Código Penal que lo cubría, pero ante esa situación que se alega un vacío jurídico porque era secretario de Justicia en aquel entonces, que no es lo que está sucediendo ahora, porque en su ponencia la primera nominada secretaria de Justicia, la licenciada Yanes Parra, y ahora la licenciada Guzmán, que concluyó el proceso de confirmación, claramente establecieron que el Estado de Derecho en Puerto Rico, la vida comienza desde la concepción, de acuerdo al Código Civil, y la única manera es con un consentimiento de un médico, un análisis de un médico, y que se defienden sus derechos hasta el momento que nazca, que entran en la plenitud de los mismos, que se conoce como el naciturus. O sea que hoy, para aclarar, en Puerto Rico nadie puede ir a una clínica y decir, mira, yo no quiero tener este bebé, simplemente quiero realizarme un aborto. Bueno, ahí entra el asunto, porque como cuando son mayores la cosa cambia y hay unos derechos de salud, pero ese argumento surge en caso de menores. Y lo que hace es que se aprueba el reglamento que te digo, por eso es que la información que da el candidato es incorrecta. En Puerto Rico con el PS 297 no se está aprobando una ley de aborto para menores. No, esto no es una ley de aborto, esto es una ley que establece unas medidas de seguridad cuando una menor de 14 años va a abortar, 14 o 15 años. Ese es el Estado de Derecho actualmente. Se hace un reglamento y
el número de abortos en menores de 15 años bajó a 5, a 4 o 5, o sea, bajó sustancialmente. 4 o 5 abortos en total o por ciento. No, 4 o 5 abortos en un año. En un año, eso es lo que se ve. En un año, no, cuando hubo uno es demasiado, pero 4 a 5 no es una cifra alarmante. Uno es demasiado, no debería pasar ninguno. Pero una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que sucede. Yo estaba en un medio y decía, mira, si te están matando 50 y tú salvas 25, ¿qué tú vas a hacer? Claro. No vas a hacer nada, yo sigo salvando hasta que podamos llegar a una meta. A los 50. A los 50, si lo logramos, porque no todas las iglesias piensan igual. Ok. O sea, y esto es como, tengo que aclarar, eso podría ser después, esto no es un asunto cristiano ni es un asunto conservador. Los conservadores y los cristianos están divididos en cómo atender este asunto. Pero el proyecto que la senadora presenta es el Estado de Derecho, pero no es un proyecto para regular el aborto. Si lo presentaron así, lo presentaron mal. Ella lo que está presentando es regular ese Estado de Derecho para que cuando una menor de edad, una menor de 15 años, vaya a realizarse un aborto, haya unos protocolos que por lo que entiendo, la senadora ha dicho más de una vez que hasta el día de hoy no se estaban siguiendo. El protocolo estaba, pero no se estaba siguiendo. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo le envié los números a mucha gente y el número de abortos en esta edad bajó. Ok. Lo que pasa es que aquí hubo un acuerdo el cuatrienio pasado. Con un equipo de trabajo que uno no puede dar los nombres, que son Provida, y yo tuve la oportunidad de oversee el trabajo final. Había gente de dignidad envuelto, gente del Partido Nuevo Progresista y gente que cree en la vida, que deciden, mira, vamos a hacer un reglamento para que la opinión del secretario de Justicia, aunque entendemos que es incorrecta, no se pueda seguir validando para llevar menores a abortar. Ahora, si una menor de esta edad tiene que ir acompañado del padre. Se hace referido inmediatamente ¿De ambos padres o de uno de los padres? De uno de los padres que tenga patria potestad. Por lo menos uno de los dos que tenga patria potestad. Tutor legal y que haya consentimiento informado y que se haga el referido inmediatamente al Departamento de Familias porque se entiende que es una agresión sexual, lo que se conoce como una violación, porque no importa las condiciones en que sea, la niña carece de capacidad para. Que se ha encontrado casos que el papá también carece de capacidad penal porque son dos menores que se unen y resulta un embarazo, pues ahí el Estado de Derecho cambia. El Estado de Derecho era que entonces tú tienes que referir eso a familia, tú tienes que atender ese caso. Pero el reglamento establecía que en menores de 16 años que se sospechara agresión sexual también se seguía el mismo procedimiento y el proyecto abandona eso. El proyecto abandona unas regulaciones que estaban en el reglamento. Este proyecto da menos garantías de protección a una menor de edad. Pero esto no es un proyecto que regule el aborto. Entonces el PS 297 es una victoria para la gente que es provida o es una derrota para la gente que es provida? ¿Abre una puerta que no queremos que se abra? O lo que pasa es que la puerta se cierra ante la interpretación del secretario de Justicia que una menor puede abortar libremente. No, tiene que ir con el padre y se regula esa práctica. Si se quiere trabajar con el aborto, se tiene que trabajar específicamente con el aborto de manera general. ¿Cuál va a ser la postura que va a asumir el Estado en cuanto al aborto? Esto no es un proyecto para regular el aborto. No. Por ende, si lo usaron para... Esto es un proyecto para proteger menores de 15 años. De un Estado de Derecho que existe. Yo no puedo decir que el proyecto abre la puerta porque el reglamento ya existe y el reglamento dio resultado. Contrario a lo que dice la senadora, si eso es lo que dice, las estadísticas son claras. Se bajó a 5 abortos de 14 años porque eso se pidió. ¿Cuántos habían antes? ¿Usted tiene esa data? No, pero te la puedo hacer llegar. Te la puedo hacer llegar porque cuando entra el periodo de confirmación del actual secretario de Salud, los pastores lo piden y se le envía la información. Pero el asunto es que el Estado de Derecho en Puerto Rico es lo que explicó la actual secretaria de Justicia, que la vida comienza desde la concepción. ¿Cómo tú vas a regular eso? Pues mira, tiene que someterse a algún tipo de proyecto. Esto no es nada nuevo, esto ya está sucediendo. O sea, esto si la gobernadora lo firmara o no lo firmara no hace gran diferencia porque esto es el Estado de Derecho. Que se constituye en una ley, bueno, una ley tiene más fuerza que un reglamento, pero el reglamento provee más protección que el 297. Y esa es la división que hay en cuanto a la opinión sobre este reglamento. No, la división que yo veo es que están diciendo que ella lo que hace es asesinando menores y en ese sentido yo no puedo ser, por cuestiones de político partidista, no puedo dejar de ser justo. Ese reglamento se presenta para proteger a esas menores que los padres estén y se reduce. Si ella ¿qué es lo que se quiere proteger? Se fortalece que tiene que estar la presencia de ese papá. Y se pide que es mandatorio que se haga el referido. Es mandatorio que se hace el referido, tiene que estar el papá, tiene que haber un consentimiento informado, tiene que estar presente y el reglamento provía para notificaciones y estadísticas, el proyecto de ley lo deja fuera. Ahora bien, si otro reglamento pide notificaciones, es distinto. Yo creo que el proyecto
da menos protección que el reglamento vigente. O sea que cuando la gente dice, mira, lo que estás haciendo esto, no, eso ya es el Estado de Derecho y se hizo para proteger a la menor, se reduce el número de embarazos. Ahora, si tú eres antiaborto full, que no es ni uno, pues tú dirás, mira, eso es validar que si eso ya está pasando. O sea, es la realidad. Y yo creo que ese es el punto que presenta el ex candidato. Dice, mira, estás validando el aborto porque está haciendo una ley que regula ese aborto para menores de 15 años. Creo que ese es el punto que le está tratando de traer. Sí, lo que pasa es que es incorrecto porque no lo creas. Lo que hace es una protección que ya está en el reglamento. O sea, él está criticando el proyecto y yo mi postura no es si estoy a favor o en contra del proyecto. Lo estamos analizando y yo creo que... Sí, de hecho, eso es lo que estamos haciendo, analizando. Tanto la senadora, la información que está dando es incorrecta y la que le está dando también es incorrecta. El reglamento existe. La senadora lo sabe porque ella participó en ese proceso de reglamento. Hay unas actas, hay unas listas de asistencia. Yo las tuve ante mí, yo las vi ¿verdad? Hubo una gran diferencia de lo que estaban bregando para que yo mirara el reglamento por encima basado... Porque antes yo bregaba con esto, ya yo no brego con aborto. O sea, la división en el área de aborto es tan grande que cuando tú no estás de acuerdo sucede esto. No importa lo que tú sometas, siempre va a haber un sector que te va a atacar. Pero decir que esto abre la puerta, no, esto protege a los menores de 15 años o menos, pero la protección que da la tenemos que cuestionar porque es menor que la del reglamento, pero el Estado de Derecho, pastor, existe desde el cuatrienio pasado. Y es un reglamento y se conoce. Una de las cosas que dice la gente que es a favor del aborto es que dice que cuando se exige ese consentimiento parental, se puede dar el caso en donde se facilita quizás el trabajo para encubrir situaciones de abuso familiar. Pues ¿tenemos data al respecto? No, la data es que se redujo. Porque lo que pasaba era que iba la menor sola sin que la familia se enterara. Ahora tiene que ir con un familiar que tenga patria potestad sobre ello. De hecho, estaba hablando con una doctora amiga comentarista que ella adoptó y para un tratamiento médico de su hija ella tiene que consentir. Porque si esto es un tratamiento invasivo, una intervención invasiva, no se estaba llevando a los padres. Ahora los tienen que llevar y no se llevaban. O sea, esto permite que la familia se entere que la menor está embarazada. Y si es un asunto familiar, que fue dentro del núcleo familiar... Y debe ser por eso entonces que se han reducido los casos. Se han reducido los casos. Por eso te digo, ¿qué vamos a hacer? Porque no estoy de acuerdo, permito 50 si lo puedo bajar a 5. Se salvan 45. Claro. O sea, y lo que ha permitido esto es que el número de casos baje. Estos casos fueron referidos y algunos de esos casos resultó que eran casos entre menores. O sea, ninguno de los dos es imputable. Los dos, el menor... Papá es menor y la mamá, o sea, ninguno de los dos es imputable. Pues ahí tú tienes quizá otro asunto que atender bajo la ley de violencia o de maltrato familiar, que es lo que es la número 57, que ese es el verdadero problema que había, que estos casos no se estaban refiriendo al Departamento de Familia ni al Departamento de Justicia. Y eso es lo que yo he escuchado mencionar en más de una ocasión. Me imagino que eso era lo que se refería a la senadora, que esos eran los casos que no se estaban atendiendo. No se referían. Por ley se tenían que referir, pero como teníamos un secretario de Justicia que decía que no, pues el reglamento lo obliga. No recuerdo haber visto que la 297 tenga esa salvaguarda. ¿Qué sucede en el día de hoy? Hoy cuando llega un menor se le exige estar acompañado de un adulto. Eso así. Se exige... Adulto con patria potestad. Adulto con patria potestad. O tutor legal. Tiene que establecerlo. Ok, y se exige también que se radique la querella, que se automáticamente tiene que ser el referido. No hay opción. Que corresponde. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. No hay espacio para la interpretación que hizo el secretario de Justicia, Domingo Manuel, el cuatrienio pasado. Okay. Que de hecho tengo que aclarar que ese es uno de los motivos que lleva a la primaria. Porque el sector conservador del Partido Nuevo Progresista no estaba de acuerdo con esa decisión. Pero es lo que le recomienda al gobernador y se establece esa política pública. La ley estaba. Ese reglamento cierra esa brecha. Entonces ahora una menor no puede llegar ahí a abortar porque estaban llegando. O sea, esto no es que estaban llegando. Pues tienes que ir con algún padre, madre y familia tiene que intervenir. ¿Cuánta más información hace falta para que la gente pueda tener un criterio propio en cuanto al aborto? Porque vemos que la mayoría se deja llevar por las voces, ¿verdad?, de la gente que respetan, de la gente que siguen, y no necesariamente tienen ese criterio propio de entender por qué debemos defender la vida, sabiendo que esa es, ¿verdad?, mi postura. Yo creo que la palabra dice que mi embrión vieron sus ojos. Yo te voy a ser bien honesto, yo conozco pastores pro aborto. Yo los conozco también y entristece mi corazón. Son bastantes. Yo creo que la iglesia tiene Yo conozco cosas peores, conozco también de
personas cristianas que de la boca para afuera son pro vida, pero si tienen un caso de un embarazo no deseado en su familia, en privado. En privado lo hacen. Y el punto es que la iglesia no puede pretender que el gobierno haga lo que le corresponde a ella. Nosotros nos toca proteger la vida. Siempre va a haber casos y casos, usted me entiende. Cada caso se tiene que evaluar conforme a su realidad. Yo conozco mujeres que fueron violadas y decidieron tener su hijo. Conozco otras que no. Claro. Y conozco jóvenes que fueron a las agrupaciones de jóvenes, confesaron, esos jóvenes adoptaron esos niños cuando nacieron y tienen múltiples papás y múltiples tíos. La iglesia tiene una labor que hacer, pero hemos perdido. Cuando dice que adoptaron es que como comunidad dijeron, entre todos te vamos a ayudar a tener... Exacto, y lo ayudan. Sí, para tener el concepto claro y que no... Sí, porque tienes que ayudarle económicamente, no solo... Han apoyado a esa joven que tiene ese bebé. Para que ella siga hacia adelante en sus estudios y todo. Yo creo que el diálogo tiene que comenzar en las iglesias que creemos en la vida, cómo vamos nosotros a acercarnos a este problema, porque se lo estamos dejando a los partidos políticos. Y nosotros tenemos, pastora, unos sectores tan radicales que no importa lo que tú le propongas, van a decir que no. Y yo creo que uno de los temas más importantes que no se aborda con la frecuencia y con la intensidad que debe de abordarse es la abstinencia sexual. Porque con abstinencia sexual 100% se protege la vida de todos. Y los resultados han sido cuando se enseña abstinencia sexual. Retrógrado. No, pero es que los resultados que yo vi cuando aquí se enseñaba o se enseña abstinencia sexual es que el número de embarazos no deseados y el número de embarazos en menores se reduce. Se reducen las enfermedades de transmisión sexual, funciona, pero estamos ante una sociedad que en los últimos tiempos fue sumamente sexualizada. Y no solamente eso, también la influencia que tenemos, ¿verdad?, de toda la libertad sexual que se transmite a través de la música, y de repente el contrarrestar esos mensajes nos hace ver retrógrados, más sin embargo, tenemos una contradicción inherente seria. Es lo que funciona, es lo que está probado. La única manera 100% que una jovencita, un jovencito no tiene que enfrentarse a la decisión de un aborto sí o no es cuando hay abstinencia sexual. No hay otra estadística que sea más sólida que esa. Fíjate que te estoy diciendo que de la data que yo vi, que voy a buscarla hacérsela llegar, eran menores de edad, 2 menores de edad. Por tanto, ¿cómo se facilitó esa relación sexual? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Mira, tiene que haber responsabilidad de la familia. Y no solamente eso, supervisión de los padres, que son temas que cuando los tocamos, literalmente parece que estamos hablando de cosas extraterrestres, anormales. Decir que un padre es responsable de la vida de sus hijos en el día de hoy parece algo anormal. Decir que los jóvenes pueden optar por la abstinencia sexual en el día de hoy parece algo anormal. Decir que debemos defender la vida y que, como usted dijo, una comunidad completa puede apoyar para que se defienda la vida suena anormal. Sin embargo, son los métodos, ¿verdad?, la educación, la narrativa que ha funcionado por la historia de la humanidad. Algo más que debamos saber acerca del PS 297 para que no haya más confusión al respecto. Que volvió a ocurrir lo que siempre sucede, un tema tan importante que va a la médula de la vida, al corazón del Señor, lo están politizando. Este tema se acaba de politizar, incluso creo que el proyecto se presentó de manera politizada. Lo que tú siembras, se cosecha. Esto fue un asunto que se atendió por un sector conservador de varios partidos, se debió haber trabajado de la misma manera. Bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí. Yo quisiera escuchar, ¿qué han escuchado ustedes del PS 297? Escríbanmelo aquí en los comentarios. ¿Cuál es su opinión de lo que hemos compartido en el día de hoy? Y si conocen alguna historia hermosa, ¿verdad?, de personas que hayan elegido la vida, me encantaría que lo escriban aquí en los comentarios. En temas como este, la gente siempre va directo a los comentarios y debemos de tener un apoyo fuerte ahí para proteger la vida, que es, ¿verdad?, la narrativa que yo siempre voy a respaldar. Gracias a usted, licenciado, por estar aquí. Dios la bendiga. Recuerda suscribirte al canal y los veo en el próximo video.